estamos en otra sesión de Escuela de Espectadores, gracias a Asociación Iberoamericana de Artes y Letras, AIVAL, y a la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Miraflores, que además, dentro de sus apoyos, está el albergarnos aquí en el Centro Cultural Ricardo Palma, en la Galería 770 de la Avenida del Arco Celeste. Inteligente manera de ponerle el nombre a la galería para hacer una mnemotecnia directa con la dirección, me parece muy bien. Y ahora estamos en la segunda sesión del 2015, después de haber tenido más de 40 sesiones el año pasado, y hoy nos vamos a ocupar de dos trabajos de cartelera que nos han suscitado una serie de ideas, emociones, inquietudes que vamos a conversar con parte de su elenco en el caso de la primera y con su elenco completo en el caso de la segunda. La primera obra de la que vamos a ocupar es Lima Laberinto 21, una obra creada, conceptualizada y dirigida por el español Darío Faccal, que es un proyecto que nace llamándose y contándose en Madrid como Madrid Laberinto 21 en el 2008, si no me equivoco, y que una artista peruana, Lucía Cabero, ve, se impacta, se conecta y se propone traer a Lima, cosa cometido que ha conseguido este año gracias a, por supuesto, a Patria, la productora que ella lidera, pero también gracias al apoyo del Instituto Cultural Británico, ¿no? Entonces, tenemos aquí a Lucía, que además de ser la actriz, como hemos dicho, es la jefa de proyecto, la responsable de la obra, la tengamos en cartelera. Y tenemos también a Anaí Padilla, Anaí, que es una de las actrices del elenco, con quienes vamos a conversar un poquito de la obra. Aquí la hemos visto, ¿no es cierto? Carlos, Sergio, Gabriela, ustedes la han visto, ustedes han podido verla, Francisco, Natalia, ustedes la han visto, tampoco todavía, pero pronto. La mayoría la hemos visto, quienes falten verla, ¿usted la ha visto? Tampoco todavía, pero aquí tendrá que compensarse, ¿no? En todo caso, quienes los van a ver, porque eso se filma y en 48 horas está editado, subido online, ¿no? Vamos a difundirlo por redes, puestos el link para que lo difundan. Quienes nos vean también a través del videíto podrán de alguna manera participar remotamente de lo que aquí vamos a tratar de conversar. Empezaré por la pregunta más obvia, Lucía. ¿Qué nos quiere decir un proyecto, un montaje que viene de España, toma el nombre de la ciudad de Lima, toma el nombre de nuestro siglo XXI, por ejemplo, ¿qué nos quiere decir eso en nuestra Lima del 2015? ¿Qué nos pretende decir usted? Y gracias por estar aquí. Bueno, en realidad esta obra se puede llamar Laberinto 21, quitando de Lima, se puede llamar no sé, Van Gogh, Laberinto 21, se puede llamar Buenos Aires. Realmente el tema del nombre de la ciudad es un pretexto, es un contexto simplemente para poner un marco, pero lo que trata la obra es un poco de lo que nos pasa a nosotros como personas en una ciudad moderna, hoy en el siglo XXI, ¿no? Con toda la globalización, con todo este sistema capitalista que nos aplasta muchas veces. Y después, ¿no? Hace 8 años cuando la vi en Madrid realmente me tocó mucho. Me pareció una obra bastante arriesgada, bastante honesta, bastante frontal. Me gustó mucho la puesta de escena, me gustó mucho que no se pretenda en ningún momento utilizar la ficción para conectar con el público, sino todo lo contrario, ¿no? En ese sentido es como muy reichiana, ¿no? En un momento el director te quiere decir que, ojo, estamos en un teatro, estamos en un escenario, estamos hablando con público, aquí no pretendemos crear ninguna ilusión de realidad, ni mucho menos, ¿no? Era parte de la propuesta y del
incluso yo creo que también hace que de alguna manera los monólogos, las imágenes y todo te lleguen de una manera bien directa, bien como visceral. Es una obra que por momentos hay mucho humor, pues, hay un humor muy negro, por momentos que conmueve mucho, o sea, es muy catártica, ¿no? Me parece una manera muy interesante para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre lo que pasa en el mundo. Anaí, tú llegaste a la obra. Nosotros hemos, como Escuela de Creadores, entrevistado a Darío Facay justo el viernes pasado. Darío ya está de vuelta en su país, no ha podido quedarse para compartir este diálogo con nosotros, pero conversamos con él casi una hora, una entrevista muy generosa en el sentido de que él se permitió responder todo lo que le preguntamos, y todo lo que le preguntamos no eran solamente cuestiones, digamos, amigables, pero cuestiones que intentaba problematizar también su trabajo, su misión. Lo hemos ametrallado de porqués, ¿no? De preguntas, ¿por qué eso? ¿Por qué así? ¿Por qué aquello? ¿No? De alguna manera intentamos estos espacios de diálogo nos también mutuamente, respetuosamente, constructivamente, nos lancemos, porque nos lancemos cuestionamientos, problematizaciones, y seguramente no llegaremos siempre a consensos, pero quizás vayamos también con más preguntas a que no hemos llegado, pero creemos que es saludable. Decía que con Darío conversamos y nos decía también que había hecho un casting el año anterior, ¿no? Que ya fue el primer contacto que tuvo con los actores. ¿Tú llegaste a través de ese casting? Bueno, sí, me llamaron para el casting, fue más o menos en noviembre, septiembre del año 2014. Fue un casting intenso y grande, además, ¿no? Llamaron a mucha gente porque, claro, Darío no conocía la realidad de aquí, no conocía los actores de aquí, entonces quería ver a la mayoría de gente posible. En mi caso, yo pasé 2 castings, fui a uno una semana, la siguiente semana mi hermano al siguiente. A la segunda etapa. A la segunda etapa. Wow. Sí, fue así como súper riguroso. Y bueno, y luego fue un proceso raro pero bonito porque, claro, nosotros no sabíamos nada de la obra, nada. O sea, simplemente nos mandaron el texto y el texto decía, Anaí dice tal cosa, Lucía dice tal cosa, pero no sabíamos más, entonces, y sin anotaciones ni nada, y claro, y nadie se podía pronunciar con nada, entonces todo era un misterio hasta la llegada de Darío, que recién con Darío empezamos el proceso. Que ha sido una llegada, también me contaba Darío, algo que a mí me desconcertó un poco, porque saben de una escuela donde los timing y los procesos tienen unos plazos distintos, que fue no sé si muchos de ustedes sepan, pero llegó Darío faltando 25 días para la fecha fijada del estreno. Y en 25 días, como bien Anaí confirma, donde no había tenido mayor contacto con el texto de los actores, más que el casting de selección, sacó la obra adelante, ¿no? Eso, yo no sé si ustedes ya tenían experiencia previa para un proceso tan intensivo y acelerado. Darío trabaja así, pero lo que sí te exige es llegar con el texto absolutamente aprendido y comprendido. Por lo menos haber hecho un análisis previo y el texto con puntos y comas, porque solamente así poder empezar a trabajar, ¿no? Pero él no cree en los procesos claros. Es su manera, así es él, así le funciona, y creo que todos, bueno, yo ya he tenido la oportunidad de trabajar con él, pero digamos que todos confiaron en él, y realmente veíamos, ¿no, Anaí? Veíamos que en un día de ensayo cómo sacaba las cosas. Además es un texto que tienes que pensar que es corto, son 8 páginas, son 3 monólogos por diálogo, entonces tampoco es que sea un texto de 40 páginas o de 40 escenas. Entonces
Darío no se asustaba mucho, es una obra que ha montado, sí, efectivamente aquí tuvo que resolver ciertas cosas por el tipo de sala, no sé, tuvo que plantear cosas distintas a nivel de puesta en escena y todo, pero Darío es muy de resolver en la marcha. Él es muy caótico en su proceso de creación, él es así. Entonces, si te embarcas con él y confías y te dejas llevar, de verdad que, no sé, es como que él te transmite tanta confianza, es un tipo que tiene una certeza en todo y su manera de elegir esta cosa, como que es tan firme que confías y te lanzas a la piscina y todos creo que hemos tenido claro en todo momento que la cosa iba a salir y si Darío te decía que en 5 días lo hace, en 5 días pasa. Eso pasó un poco, porque definitivamente todos los actores llegamos a la primera reunión, o sea, obviamente nos había sorprendido, como ya nos habían dicho, pero igual da risa, porque decíamos que vamos a hacer en 3 semanas. Entonces, Darío nos dio tanta tranquilidad y tanta paz, y tenía las cosas tan claras, que eso nos tranquilizó un montón. Y hasta él nos decía que 3 semanas era un montón, porque él con su compañía, tiene una compañía en España, que nos decía que muchas veces empieza procesos de 1 mes y sin texto, ¿no? Entonces, y que ahí en la marcha empiezan. Entonces, definitivamente funcionó mucho la química que tuvimos todos y el confiar mucho en él. Sí, no es buena experiencia de los señores que nos acompañan, pero a mí esta cosa que tú dices que es un poco el hábito, su modus operandi, su modo de trabajo, Darío, que es parte de su protocolo profesional, y tú has dicho una frase, le funciona, porque en España tiene mucho éxito. Darío es traductor y responsable de unas 12 de trabajos, algunos de ellos con mucho éxito, y entre los que ha tenido muchísimo éxito justamente es Matrícula 2021, que tuvo, entiendo, 2 reposiciones y llegó a estar en cartelera más de 1 año y medio, ¿no? Entonces, digamos que si eso es una manera de tener el éxito, entonces sí, es un director de éxitos, ¿no? Y ahora está con Amistades Peligrosas, que le ha hecho una adaptación de la novela original, que la montó en 1 mes, y está 2 años. Sigue en gira, acaba de estar en la nave Matadero de España, que es el teatro más importante de Madrid. O sea, que Darío ya se puede morir en paz, porque ya está en el Matadero, y ahorita está estrenando en Barcelona. Lo que pasa es que justamente se retrasó en venir acá porque coincidió con ese experimental. Esa es una obra que sigue, ya hace 2 años y medio que sigue, y es una puesta en escena muchísimo más complicada, como con 20 actores, sí, escenas largas, música en vivo, y la montó en 1 mes. Y Darío es así, trabaja así y lo hace, y son unos montajes súper complicados, pero él es así y funciona así. Y creo que si le das 3 meses no funcionaría como funciona. Hay gente que funciona con presión de tiempo, creo que en general, ¿no? Gente que se dedica a otro tipo de trabajo, no sé, cuando eres pequeño y estás estudiando, gente que necesita estudiar con tranquilidad y con pausa, hay gente que necesita, solamente puede aprenderse las cosas 5 minutos antes porque si necesita, no lo sé, pero el caso es que a Darío le funciona así. Y eso es un poco el proceso, un poco el detrás de escena, pero quienes hemos visto la obra, quienes la hemos disfrutado, nos hemos inquietado con ella o nos hemos desazonado frente a ella, ¿qué opinamos? ¿Qué comentamos de cada tipo de ejemplo? Yo antes de decir lo que opino tengo una curiosidad enorme. Cuando yo me senté allí y empecé a escuchar todo, había frases que me fascinaban. O sea, y además esta utilización de todas las tecnologías. Toda la tecnología posible, el hombre la puso allá arriba y nos muestra un espejo de que estamos sumergidos, ¿no? Me gustaba mucho esa cosa de hace falta más grito creativo. Creo que hay una frase, más que un momento poético, ganas de ponerle en Facebook así. Además, quería yo agarrarme la frase para luego compartirla, ¿no? Porque hay muchos. ¿Qué diferencia hay entre los textos de Madrid, la de 2021, y los de Perú? Porque yo sentí en un momento que lo que estaba sucediendo en escena era casi un testimonio real. Entonces, los textos que ustedes reciben son escritos
en base a lo de Madrid, pero en base también al casting que ya había elegido él, o son esos originales, ustedes podrían adaptarlo, me da mucha curiosidad. Se han adaptado algunas palabras, algunos lugares, pero hay textos que son literalmente exactos. Por ejemplo, mi primer monólogo de apertura es exactamente el mismo. Mis 3 monólogos, porque mi personaje de alguna manera es como el narrador, sería el mensajero, ¿no? El que lleva el mensaje, ese es literal, ¿no? Por ejemplo, el texto de Dante de la Mama Tanto es literal. Se cambió una sola palabra, que en vez de decir café solo, en vez de tomar café solo, empecé a tomar café con ella, porque allá en Madrid tú pides un solo. Cuando pides un café, se pide un solo, ¿no? Pero acá no hay ese código, no se conoce, entonces se cambió por café con leche por café con ella. Eso es todo lo que se cambió en ese monólogo, ¿no? Los monólogos de Anaí son absolutamente casi todo es de Madrid, bueno, que ahora Anaí te cuente, ¿no? Pero casi todos los monólogos son casi de Madrid, excepto el lugar, como te digo, ¿no? El monólogo de Camila de la Venganza, por ejemplo, sí hay cosas que ella personalizó, pero son cosas como muy puntuales. Luego los monólogos en quiero que seas mi Audrey Hepburn y tal y cual, había referentes que eran probablemente muy europeos y se incluyeron y se incorporaron referentes más de aquí, ¿no? Como Vivi Gaitán, como, no sé, Angie Cepeda. Los propios actores aportaban en sus textos, ¿no? Lo que para ellos era un referente, lo que podía ser una mujer deseada, soñada o lo que fuera, ¿no? La Mujer Maravilla, que allá, por ejemplo, no se dice Mujer Maravilla, se llama de otra manera. Pero hay cosas que se mantienen tal cual, y lo de las proyecciones que he visto de las frases son idénticas. Se ha cambiado el grafismo, se ha cambiado un poco el diseño y todo para adaptarlo al teatro, a la pared, a donde va a ser proyectado, pero son los mismos. Es que al final son besos universales, porque, o sea, son cosas tan universales que se prestan, ¿no? Porque igual podemos seguir conectándonos con Shakespeare después de 600 años, ¿no? Porque al final son cosas universales y con, no sé, con textos de Aristófanes o con Electra o con, ¿no? Que son muy actuales. Que Anaí te cuente de sus textos. Ella fue una de las actrices que también aportó un poquito de Sí, ha habido como 2 cambios, ¿no? Importantes, o sea, primero llega el texto, hacen aquí algunos cambios con algunas palabras, como dice Lucía, pero luego el gran cambio viene en el proceso de ensayo. Cuando, claro, Darío nos decía algo muy interesante, porque en el proceso lo empezábamos a ver, o sea, nos decía, el texto ya es poético, el texto ya está, ¿no? Entonces, ahora lo que te diga champadera, no actuar, pero además hacer tuyo ese discurso. Y hacerlo tuyo totalmente orgánico y estar ahí, ¿no? Entonces, claro, ya en el proceso ha sido que cada uno empezó a sumarle cosas que cada uno se identificaba con eso. Claro, en mis textos cambié unas cosas de los chocolates princesa y cosas, y luego todo ha sido al pie de la letra. Una de las cosas que a mí el montaje me movió, o sea, me mantuvo todo el tiempo conectada. Siento que es un grito poético, siento que es un grito, lo siento muy joven, o sea, siento que es un montaje muy joven, de gente que tiene muchas ganas de decir, y no joven tanto en la edad que tenga cada uno, sino joven en lo contemporáneo, en utilizar todo tipo de imágenes y lenguaje y tecnología. Me encantó esta parte donde las letras pareciera que entran al alma, al estómago, atraviesan. Me encantó. Vayan a verlo los que no lo han visto, porque siento que eso es lo que nos pasa todos los días, cada día, cada instante. Y lo que más me gustó ahora, por eso tenía esa curiosidad, es que yo sentí, a mí sí me comí el cuento, porque además no podía ver bien las letras del programa, entonces yo me senté sin poder leer el programa porque era muy chiquita,
y me senté así como una hoja en blanco a ver. Y yo sentía que los textos eran de cada uno, el tuyo, Juan Falsa. Oh, por Dios, o sea, muy fuerte, que las imágenes me parecen poderosas, y me parece que tenían muy bien con la imagen, con lo audiovisual, lo que sucede en escena para no contar mucho detalle, y la verdad que yo sentí que lo sentí casi testimonial. O sea, para mí, Gonzalo Molina, o lo que era ser, La borrachera. pero era algo así que yo decía, por ejemplo, yo me identifico mucho con parte de ese texto, porque me da muchas ganas de decirle a pleno mundo, o sea, dónde carajo puedo ir y hacer lo que me da la gana, sin que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Es bueno. Entonces sí, a mí me removió mucho, me parece que tiene un riesgo enorme, tiene unas imágenes mostras, esa cosa del duelo. Particularmente alguien como yo sí se ha identificado mucho y me pareció que sí se logra el objetivo de que sea casi el testimonio. Buenas noches, soy Sergio Velarde del Oficio Crítico. Primero, felicitarlas por el trabajo. Ahora que me entero que los monólogos no partieron de ustedes, sino que fueron escritos por el director y ustedes los interpretaron con tanta verdad que creí que realmente eran sus problemas. ¿Cuál es la gracia? Entonces, mi pregunta va por esas imágenes de Lima que aparecen al inicio, que se puede ver toda la problemática que tiene esa ciudad de Lima. ¿Cuáles consideran ustedes que son los grandes problemas que tiene nuestra ciudad con respecto a los temas que tratan sus monólogos? Como te digo, acá se trata de, de esta Lima urbana que ya está metida en todo este sistema capitalista. Es una sociedad que está muy americanizada. Creo que Lima de Benito habla completamente de la Lima urbana, ¿no? Porque creo que hablar de Lima en general es demasiado para esta puesta en escena, porque en Lima hay muchas realidades que de repente no caben ahí, ¿no? Sin embargo, los temas que se tocan sí son inherentes a cualquiera. Pero, por ejemplo, el culto al cuerpo, que es un poco lo que le toca expresar al personaje de Anaí, el tema racial, por ejemplo, ¿no? Que, o sea, eso es muy claro y muy evidente, y además busca ser frontal y decirlo así, directo y sin anestesia, porque las cosas son así, ¿no? El tema de, no sé, las frustraciones, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos los ideales que nos venden, los sueños que nos venden, el éxito? O sea, ¿cómo nos venden lo que significa el éxito, ¿no? Porque ser exitoso en esta Lima de hoy es alucinante. Tú eres exitoso o eres un loser, como se dice en ciertos circuitos, ¿no? El personaje de Gonzalo es un tipo que se considera que tiene muchas frustraciones porque sería calificado como un típico mediocre, que no llega a ningún lado, ¿no? Que quiere ser actor, pero que hubiera querido ser el típico actor conocido, prestigioso, y que al final se queda en una especie de limbo, pero que a la vez es capaz de reírse de eso, ¿no? O sea, Darío en ese sentido utiliza ese personaje con mucho humor, pero ya en este monólogo de las cervezas ya es como un arrebato, que sí, utiliza mucho la ironía, pero a la vez es un monólogo que te mueve mucho, pero tú lo ves allá a Gonzalo utilizando el humor, riéndose de sí mismo, pero llega un momento en que él estalla. O sea, es un momento en el que él está conteniendo todo el tiempo esta rabia, ¿no? Esta rabia de todo lo que la sociedad te pide, exige, como la cerveza como elemento de evasión y como elemento de escape, ¿no? Y como una cerveza encima, pues lo que él dice, ¿no? Me sirve para que la realidad sea tan decepcionante como para hacer fracasar mis fantasías, ¿no? Que es lo que dice su personaje, no sé, el de Camila, la niñita Susanita, que todas tenemos una Susanita, todas nos queremos casar y todo, y de repente viene este tío que la deja un poco en la mierda, la cosa está simbólica de querer matar, este deseo. Sí,
el tema del abandono en la niñez, André, ¿no? Es una imagen muy fuerte, ese tío que ante el primer abandono busca aferrarse a algo, que es un poco la metáfora de la grapa, no me quiero grapar, quiero pertenecer a algo, quiero graparme, luego intenta salirse, luego vuelve a meterse y luego se sale. Es un poco el personaje que representa el escepticismo que algunos tenemos, ¿no? Es un personaje un poco como escéptico, que pasa de todo y que es un poco alto, ¿no? Que ha vivido, que se ilusionó en un momento, pero que ya no cree en nada, ¿no? Es la desilusión del joven, ¿no? Porque habla un poco de todo lo que te vende el sistema de consumo, la publicidad, esa decepción, ¿no? Son como diferentes puntos de vista y puntos yo llamándole de mi manera, puntos de sentir, ¿no? Maneras de sentir de cada uno. No sé, me ha quedado algún personaje, ¿no? Somos el amor con Dante, un tío que ha amado con toda su alma, es un monólogo tan poético que era hermoso, ¿no? Y además el contraste de las imágenes, ¿no? Porque vienes de repente de Camila que quiere matar a este tío que la acaba de traicionar horriblemente y luego ese tío que es capaz, por amor, de hacer el ridículo más grande, ¿no? Entonces es la cachetadón, eso está bien justapuesta las imágenes con un cachetadón. Yo quería hacerles dos preguntas, una a Lucía y una a Anaí. Yo soy Gabriela Javier. En primer lugar quería preguntarle a Lucía ¿por qué la difusión de prensa como una adaptación de Madrid Laberinto 21? Porque uno lee las notas de prensa y dicen, o sea, lo venden como si fuera una adaptación, con todo lo que implica el término de adaptación, que dice 6 personajes ni menos, su mirada subjetiva. Entonces, a mí me parecía que había un desfase sabiendo esto de que no es en realidad tanto una adaptación en el sentido estricto, ¿no? A mí me pareció una superposición de un texto ya escrito con algunos matices para adaptarlo, para que, digamos, entendamos algunas cosas, pero más a niveles de términos que de una adaptación conceptual. Entonces, esa era la primera pregunta, si es que se trataba, si que ustedes lo plantean como una adaptación o si es que eso se trata simplemente de un tema de publicidad. Y la segunda pregunta era para Anaí, que era cuán complejo puede ser llegar a nivel natural trabajar esta especie de dos niveles de ficción, ¿no? Porque hay un texto escrito, pero hay una poética de la nueva noción, de plantearlo como algo testimonial, que a mí me parece algo que debe ser complejo, difícil de hacer. Entonces, ¿cómo habían ustedes logrado desarrollar ese registro? Bueno, yo creo que el gran trabajo de Darío para empezar todo esto ha sido el casting. El casting fue un casting muy particular, además. Darío es muy sociable, muy tranquilo. En el casting sabía cómo entrar y sabía qué sacar de ti. Entonces, para empezar, desde ahí ya tenía los perfiles muy claros de lo que quería, entonces eligió a Diego. Y ya entrando al proceso, lo primero que nos pidió fue buscar dentro de nosotros cosas que nos hicieran llegar a ese texto para defenderlo con el corazón, ¿no? O sea, él nos decía, aquí no quiero que actúen, quiero que abran su corazón y lo digan con amor. Entonces partimos desde ahí, desde buscar referentes dentro de nosotros para poder aceptar ese texto y poder encontrarlo dentro tuyo. Fue complicado, sí, además porque el mayor trabajo ha sido directamente con el texto, ¿no? Darío ha sido muy detallista con cada palabra, con cada frase, no llegar a la actuación, sino encontrarlo por otro lado. En el proceso nos ha ido conociendo a cada uno y a cada uno le ha ido diciendo cosas muy particulares que te ayudaban a encaminarte. Unos lo encontraron más rápido que otros. A mí me costaron algunas cosas, mucho más que otras, como el primer monólogo. Que
pero además llegar a ese primer monólogo era muy complejo y era enfrentarme conmigo misma también. Entonces, eso fue lo que más me costó, ¿no? Pero gracias a la gran guía de Darío pude llegar hasta donde quería que llegue. Pero sí, el proceso ha sido tan tranquilo y tan pausado que no, en ningún momento hemos sentido como la presión o no sé, el sentirte que te chocas, que no sabes por dónde ir. No, ha sido todo muy, muy tranquilo y ha sido muy fácil, con sus complejidades igual, pero de caminarse, ¿no? de ir llegando. Sobre todo eso tan bonito, ¿no? que siempre nos repetía, con amor, o sea, abran su corazón. Lo único que quiero es que abran su corazón. El texto ya es poético, no tiene que cargar el texto, no tiene que actuarlo, no tiene que ponerle más, sino el corazón. Entonces, desde ahí hemos partido todos. Bueno, con respecto al tema de la adaptación, técnicamente hablando, efectivamente es una adaptación, porque por más de que haya un texto original, se ha adaptado parte del texto. Por un lado, en la puesta en escena hay adaptaciones, por ejemplo, las palabras que aparecen en inglés se han adaptado un poco a códigos que son más referentes aquí. No sé, están las páginas de Telefónica, no están las páginas de allá, no sé, son las tarolas de nuestras calles, no son las tarolas de Madrid, que son muy diferentes, son los armarios, las cajas eléctricas de aquí de Perú. El video que marca es de aquí, de Lima, o sea, sí hay una adaptación. Luego el tema del trabajo de los actores, son 6 limeños, y son 6 limeños que le han puesto el alma, el alma a ese texto, y le han puesto su propia singularidad y particularidad a ese texto para dar vida. No sé, por eso siempre van a haber tantas Ofelias como actrices interpreten a Ofelias, o van a haber tantos Macbeths como actores interpreten a Macbeth. O sea, yéndonos a un extremo, ¿no? Y salvando las distancias de Shakespeare con esto, pero siempre es así, ¿no? Entonces sí es una adaptación. En prensa, ya sabes que siempre prensa, tú le das la información y ellos ponen y la leen, la interpretan de su manera, ¿no? Acá siempre se habló de 6 personajes limeños que de alguna manera te confiesan o te cuentan o comparten cosas íntimas, y es así como se dio la información. En un momento se habló de que iban a hablar de la realidad limeña, ni que se iba a hablar de Lima, ni de la vida, no, se habló de 6 personajes limeños porque somos 6 personajes limeños, ¿no? Entonces creo que desde ese punto es válido que sea una adaptación. Decir que no es una adaptación sería un poco falacia también, ¿no? Es un poco como, no sé cómo. Sí, claro, yo también me entiendo en ese sentido como una adaptación, solo que revisaba que era constante en las notas de difusión esto de adaptación a la realidad limeña. Entonces me parecía que era que eso no se colegía necesariamente, estrictamente con lo que plantea la propuesta. Bueno, lo que pasa es que en realidad limeña, en el sentido que, por ejemplo, en vez de que el incidente de abandono de Arreo ocurra en un campo o en un Carrefour, ocurre en un metro. Y en vez de tener una merluza, tiene una cojinova, coge una pancha en vez de coger, no sé, un detergente, yo qué sé, no me acuerdo de lo que era. O sea, en ese sentido, ¿no? Y algunas cosas que también Andrea ha trabajado en ese monólogo, de cosas suyas, en fin. O sea, sí hables, porque también te contextualiza. Pues sí, yo creo que también por ahí hay una serie de opiniones que de alguna manera leíamos en la web, ¿no? Hay personas que le han impactado más, a otras que han movido más, a personas como en el caso de Gabriela, que se han desconcertado un poco porque esperaban realmente un nivel de adaptación mayor, pero en el caso de Darío, por ejemplo, en la entrevista,
que la tenemos y la vamos a colgar también con esta sesión. Le preguntamos sobre su conocimiento del teatro latinoamericano y peruano. Y bueno, confesó con mucha claridad que conocía muy poco del teatro nuestro, ¿no? Entonces, creo que mencionaba como autor peruano que yo conocía a Mario Vargas Llosa, que digamos es uno de nuestros grandes hombres de letras, pero no es necesariamente el más representativo de nuestros dramaturgos. Entonces, quizá yo me preguntaba también, este listado de problemas que la obra trata, se corresponde, que yo creo que todos ellos de alguna manera son decodificables y son identificables por un limeño promedio, ¿no? Pero, ¿ustedes hicieron acaso, Darío, Lucía, elenco, un cotejo sobre si son los problemas, digamos, del tótem, los más álgidos? Uno. Dos, en varias entrevistas, Darío y nosotros también habla, y de alguna manera creo que dice al principio, esta obra puede ser cualquier ciudad, puede llamarse Lima, puede llamarse Bangkok, que es el punto magnético, también puede ocurrir en cualquier ciudad del planeta. Esta ilusión de universalidad puede también a veces ser un saco muy forzado, porque, a ver, si nos ponemos estrictos, esta problemática que la obra llega a tocar a clase medieros en una urbe contemporánea como la de Lima o como la de Madrid, quizá no funcione tanto tampoco por ejemplo, en Bangkok, por ejemplo, no sé, en los países del Medio Oriente, que tienen ahorita otra serie de problemas terribles. Pero no estamos hablando de, o sea, no estamos hablando en esta obra que también hay cosas sociales y políticas planteadas más en imágenes que en texto, la soledad, el amor, el desamor, el fracaso, las frustraciones, de sentirte no aceptada en tu cuerpo. El tema racial es inherente a cualquier ser humano y a cualquier sociedad. Si no pudiéramos hacer un Lima laberinto, tampoco podríamos hacer mi letra, y menos aún un casa de muñecas en Ibsen en Lima. Y hubiera sido una roca de la plaza, no de casa de muñecas, hoy por hoy en Lima. O sea, pero no, creo que todas esas obras, todos temas universales, o sea, temas tan universales y tan inherentes al ser humano que a todos nos puede tocar de alguna manera u otra. Y o sea, no sé, es lo que yo pienso, o sea, que se llame Lima, que no se llame Lima, si es laberinto 21 o no sé, se pudo abrir algo al laberinto 21. Yo creo que eso no es relevante. Sí, que puede generar confusión, sí, que de repente la gente esperaba ver otra cosa y de pronto se encuentra. Sí, esos temas también a Darío no le preocupaban. Darío quería a nivel de comunicación incluso hacer una campaña que fuera el antiafiche. Él decía, yo no quiero la típica gráfica de teatro, sino quiero el antiafiche, porque realmente cuando vayan a ver la obra se van a encontrar con una cosa, con un código distinto de teatro. Entonces yo no quiero vender la típica imagen del elenco bonito sentado de imágenes de Lima, sino quiero que cuando vean el afiche, la gente pues diga, bueno, esto puede ver algo de, no sé qué voy a ver. Sí, yo también estoy de acuerdo con que eso es quizás una de las virtudes principales de una propuesta como esta, que arriesga, ¿no? Que arriesga, que sacude, que no es concesiva, que no quiere venir a darte algo en la zona de confort, que quiere arriesgar. Y encuentro también valioso que hay unas imágenes muy bellas, que unas que mencionó aquí son con las que también yo me he quedado, ¿no? Con estas imágenes, los textos que parecía que estaban atravesando al cuerpo mismo, a la cabeza, al corazón, ¿no? Eso me parece una cosa. Me está haciendo señal Lorena que debemos ya culminar esta parte para inmediatamente darle la entrada al elenco de Phoenix que está aquí esperando. Yo les agradezco muchísimo, Lucía, ahí les pido mandarles un abrazo enorme a todo el resto del elenco y a yo mismo.
¿Están hasta cuándo en el Teatro Británico? Estamos hasta el 13 de abril, de jueves a lunes a las 8 de la noche. Pues muy bien, quienes no la hayan visto, tienen hasta el 13 de abril todavía el Teatro Británico, lunes populares. Los lunes populares. Exacto, ¿no? Así que corran al Teatro Británico a ver Lima, Laberinto 21 y juzguen por ustedes mismos algunas de las cosas que aquí hemos dicho. Lucía. Para terminar, sí, los invito de verdad a verla, porque además no es una obra para explicar, sino para sentir. La Tienen que ir a sentir, nada más. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, muy bien. Un aplauso para